Sí, pero a mí la pitufa. Gracias. Bueno, les decía, el profesor Melín les compartió, está en el curso de Moodle. Ya tienen, bueno, el programa, con él vieron los dos primeros, son 4 temas, vieron los dos primeros. Toda la parte de rectificadores, inversores, ¿no? Ya terminaron con inversores, según me comentó. Quedaría entonces ya el accionamiento de las máquinas de corriente continua y el accionamiento de las máquinas de corriente alterna, es decir, cómo aplicar esos convertidores al accionamiento de las máquinas, que sería la parte nueva de la asignatura. Ya en el módulo también yo le habilité el tema de accionamiento de máquinas de corriente alterna, está visible y puede seguir incorporando ahí. Este es el link que estamos utilizando. Y están, no, este es el de Pedro, el mío estaría aquí. Este sería el link de las clases. Bueno, igual tiene mi número todavía, ¿no? Sí. Para cualquier, pueden escribirme por WhatsApp sin problema, en el correo, y saben dónde trabajo también, la forma de localizarme para cualquier dificultad. La evaluación. La forma de evaluación también serían dos evaluaciones, al igual que el profesor Pedro. Pedro me dijo que hizo, bueno, lo que habíamos acordado que era una tarea y un certamen. Pero no sé por qué me dijo que al final él se confundió y les hizo dos trabajos, ¿no? Y ustedes se pusieron muy molestos por eso, ¿no? Sí, sobre todo yo. No sé si él se confundió o ustedes lo confundieron, pero terminaron con las dos tareas. En todo caso, la primera. A lo de... Dijo, no, sí, una hora, no. Ah, ¿no les fue bien? No, que era riquísimo. Pero les fue bien en la tarea, ¿no? Fue violento. Ah, no tiene la nota todavía. Bueno, me imagino que siempre sea mejor eso que un certamen. Bueno, de forma general yo les voy a recordar también los aspectos básicos de los convertidores que nos van a hacer falta para el accionamiento, y así, aplicado al accionamiento de las máquinas, tanto de corriente continua como de corriente alterna. También la evaluación sería lo mismo, ¿no? Una tarea y un certamen, no sé si me confunden a mí también en el proceso, pero inicialmente eso es lo que tenemos previsto. Están experimentados en eso de confundir para esas cosas. Bueno, ya les digo, vamos a ver entonces el accionamiento. Ya ustedes vieron la asignatura de máquinas y ahora vamos a ver entonces el accionamiento de esas máquinas. ¿Qué significa accionamiento de forma general? ¿Qué piensan ustedes que es el accionamiento de forma general? ¿Qué sería? Dar movimiento. Movimiento, sí, de hecho la cuestión de movimiento es básica en todos los accionamientos. ¿Qué más? El accionamiento puede ser una partida. Movimiento, perdón. ¿Dar una partida? Una partida forma parte del accionamiento. Si puede tener un motor o una máquina cualquiera ubicada en un accionamiento, ¿qué significa? Que puede ser, por ejemplo, una producción de materiales de la construcción, es decir, una estera transportadora. Pero accionamiento no es como dar, claro, una partida, apretar el botón. Es un accionamiento, switch. tener una estación de pulsadores y apretar el botón, así, pero ese motor va a estar ubicado en un mecanismo productivo, es decir, en un accionamiento que puede demandar una regulación de velocidad, ¿no? Así, que la máquina trabaje con una velocidad determinada para una parte del proceso productivo, después que varíe la velocidad cuando haya más producción, no sé, depende del accionamiento donde está ubicada la máquina. Lo mismo con las partidas y las frenadas. La máquina, por ejemplo, la estera transportadora o una bomba, depende quizás que esté, según lo que requiere el accionamiento, que la máquina esté constantemente frenando, partiendo, en fin. Hay muchas formas de definir, muchas formas de accionamiento que pudieran ir desde la parte industrial hasta la parte del sistema. También tiene la parte de accionamiento, ¿cierto? Esta parte de energía renovable que es con máquina, en fin. Tiene una aplicación general, la cual, bueno, hay una velocidad de referencia, un momento de referencia, una posición de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Como en cualquier sistema de control que ustedes vieron también, ¿no? El accionamiento de una máquina puede ser, por ejemplo, mantener la velocidad a una velocidad determinada en un accionamiento para la cual se requiere un control, ¿no? Ustedes vieron también la asignatura del control y todo esto se puede aplicar en el accionamiento automatizado de las máquinas, ¿no? Por ejemplo, quiero tener una velocidad constante y puedo aplicar un control. Primero me hace falta, bueno, el sensor, ¿no? Como ustedes vieron
en la asignatura de control. El sensor para saber la velocidad a la que está realmente girando el motor. Tengo que tener una referencia. Y ahí voy viendo si la velocidad sería mayor, actúo con el actuador para disminuir la velocidad. Si la velocidad es menor, el actuador lo que tiene que hacer es aumentarla. En fin, son todos los mecanismos de control para lograr la regulación del accionamiento, que por supuesto, el accionamiento puede ser muy automatizado o puede ser más sencillo, como me comentaban, con una pizarra general, que manualmente incluso se puede parar un motor, hacer una secuencia de frenado, una secuencia de partida, en fin, se pueden hacer también uno más sencillo o más automatizado, donde ya utilice variadores de frecuencia, partidores suaves, en fin, una automatización un poco más completa, pero en cualquiera de los casos se pueden dar. De forma general, ¿cuáles son las partes del accionamiento? Bien, voy a tener el sistema de control, que es lo que le estaba comentando ahora. Si quiero tener la velocidad, un valor determinado, tendría que estar primero sensando qué valor está la velocidad, luego, el actuador, que ya me dirá si tengo que aumentarla, si tengo que disminuirla, y eso va a ser a través de una parte fundamental que son los convertidores, ¿no? Ustedes vieron ya varios tipos de convertidores. De forma general, los convertidores vieron la clasificación también con el profesor Melín, ¿no? ¿Para ir a las partes, profesor? Disculpe. ¿Cómo, verdad? Las partes del accionamiento. Ajá, serían estas las partes del accionamiento, las fundamentales, ¿no? El sistema de control, el convertidor, que vamos a verlo con más detalle ahora. Por supuesto, el motor, ya sea de alternada directa, y el sistema mecánico con todo el engranaje, toda la parte mecánica que también formaría parte del accionamiento. Por ejemplo, me dijeron que vieron todas las clasificaciones de los convertidores con el profesor Melina. Sí, que no los oí. ¿Bien? ¿La vieron o no? ¿Qué cosa? Toda la clasificación de los convertidores. O sea, pasamos convertidores, pero clasificación no. Es decir, tipo de convertidores, es lo mismo. Cursos. Por ejemplo, yo tengo corriente alterna a la entrada y corriente continua a la salida. ¿Qué tipo de convertidor hace eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo corriente alterna a la entrada y corriente continua a la salida. ¿Qué tipo de convertidor haría eso? Ese no es un inversor. Un rectificador. Rectificador. El otro es un inversor. Exacto. Eso es un rectificador, que no sé si vieron que podían ser de varios tipos también, ¿no? De forma general podían ser controlados y no controlados, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias habría? ¿La diferencia? Ajá, Uno funciona con diodo y el otro con el... Tiritorio. Tiritorio. Sí, sí. Y saben ya cómo funciona el tiristor, que eso es un elemento nuevo para ustedes, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Sabes que mandar una señal O sea, para regular el ángulo de... Tiene pulso. Era más o menos así. Bueno, para que conducir, ¿qué tiene que cumplirse en el Hay tiristor? que inyectarle una energía externa. Pero además, hay que cumplir dos condiciones. Yo le puedo... directo. Exacto. Un tiristor es un dispositivo La polaridad. de 4 capas y 3 uniones. Mira, PN, queda un poquito feo, pero... Desde el ánodo, cátodo, compuesta de un dispositivo de 4 capas, 3 uniones, ¿no? El símbolo, recuerden que sería muy similar a la del diodo, ¿no? Lo único que tiene un electrodo adicional. En el caso del diodo, cuando está polarizado, ese sería el ánodo, ¿no? Ánodo. Claro. En el caso del tiristor, del diodo, perdón, cuando está polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo, ya estaría en conducción, ¿no? Por eso es que es un semiconductor no controlable. Pero en el caso del tiristor, está positivo el ánodo con respecto al cátodo. Fíjense que cuando esto ocurre, la unión J1, que es PN, y J3, PN estarían en sentido directo, ¿no es así? Pero tengo una unión intermedia que está NP. Estaría en inversa. Por tanto, no basta con que esté polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo.
hay que aplicarle un pulso de disparo por compuerta BEI que haga que esta unión J2 entre en ruptura por avalancha y entonces comience a conducir. Y eso hace que yo pueda regular cuándo es que comienza a conducir el tiristor, lo que me da una ventaja, porque yo puedo controlar la partida, es decir, la conducción del tiristor. Si fuera un diodo, ya no va a estar positivo. Con respecto al cátodo, ya comienza a conducir y no lo puedo controlar, ¿no? Y es la diferencia fundamental entre utilizar un diodo o un tiristor o otro semiconductor controlable en el caso de los rectificadores controlados. Recuerden que el esquema sería el mismo, lo que en un caso estaría formado por diodos y en otro estaría formado por tiristores, ¿no? Para sacar de conducción al tiristor, ¿cómo sería? O al diodo, que sería similar al diodo. Para sacar de conducción al diodo, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Para sacar. Cuando el diodo deje de conducir, ¿La polaridad? invertir la polaridad, es decir, si es un diodo, yo tendría aquí menos y aquí más, ya deja de conducir. Y el tiristor es de la misma manera, ¿no? Es decir, el tiristor para que comience a conducir tiene que cumplir las dos condiciones: estar polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo y aplicarle el pulso de disparo. Pulso de disparo. Para sacar de conducción al tiristor, al igual que el diodo, ¿qué podría hacer? Invertir la polaridad del ánodo con respecto al cátodo o hacer que la corriente a través de él disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento. Pero ¿qué pasa con el tiristor? Cuando se lo vieron en el rectificador, como lo que viene en la entrada es corriente alterna, en el semiciclo positivo está polarizado en sentido directo, ¿no? No. Y en el semiciclo negativo, Inverso. inverso. Y salía de manera natural, ¿no? Pero piense cuando yo lo utilizo en un convertidor como este caso, que es continuo y continuo, de manera natural no se me va a invertir la polaridad nunca, ¿no? Porque va a ser corriente continua siempre. Ahí tendría yo que forzar al tiristor, en el momento, que lo vamos a ver también más adelante en la asignatura, tendría yo que forzar al tiristor a invertir la polaridad para que sacarlo de conducción. Si lo llevo a su etapa de saturación. La idea es o hacer que la corriente disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento o invertirle la polaridad. Es que llevando la saturación ya echarla a perder. Exacto. La idea es, bueno, invertir la polaridad de las uniones, ¿no? Para que deje de conducir. Cuando lo vieron en el rectificador, bueno, de forma natural se invierte, pero cuando lo utilizamos en un convertidor de continuo a continuo, de manera natural nunca va a ser. Y habría entonces que añadirle al esquema del convertidor otros dispositivos que generalmente incluso son otros semiconductores para sacarlo de conducción. Y eso hace que la conmutación sea muy lenta. ¿Cuál es la conmutación? Sí, que entra a conducir y que sale, porque recuerden que en todos los convertidores, los semiconductores que son switch, ¿no? Y jugando con el switcheo de los interruptores que se construye la señal de salida. Es decir, que tienen que pasar de conducción a corte lo más rápido posible, ¿no? Y eso en el caso del tiristor va a ser un poco lento, ¿no? Es lento porque tendría que aplicarle un pulso de disparo para que comience a conducir y a veces incluso tengo que aplicarle otros elementos para sacarlo de conducir, por tanto es más lento. ¿Quién es el que conmuta más rápido? Cuando yo disparo el tiristor, tiene una polaridad, ¿cierto? Y si yo la invierto esa polaridad de disparo, por ejemplo. No, el pulso tú lo puedes retirar. Ya. El pulso tú lo puedes retirar y él se mantiene en conducción. No, Ya. él se mantiene en conducción. El tiristor tú solo tienes que aplicarle un pulso. Claro, se mantiene ahí constante. Bueno, tienes que aplicarle un pulso para un tiempo necesario para que él supere las propiedades de bloqueo, pero realmente es pequeño, ¿no? Sí. Y lo puedes retirar y se mantiene en conducción. Ahora, para sacarlo de conducción hay que invertir la polaridad, aunque hay tiristores especiales, no sé si lo vieron al principio de la asignatura, como el GTO, que se activa con un pulso positivo y se desactiva con un pulso negativo. Ah, sí, o sea, Pero es un tensor específico. Claro, son específicos. De forma general, el SCR se activa con un positivo y lo puedes retirar y se mantiene en conducción. Y estaría entonces el otro semiconductor, porque recuerden que hay tres grupos de semiconductores, ¿no? ¿Que cuáles serían? Los diodos, los tiristores y los transitores. Sí, de potencia estoy hablando, ¿no? En el caso de los diodos, el funcionamiento es similar al que ustedes vieron en la electrónica analógica, ¿no? La única diferencia es que desde el punto de vista constructivo están diseñados para que soporten mayores niveles de tensión y corriente, pero el funcionamiento y el símbolo es similar a la electrónica analógica. Y el tiristor, que sí es un elemento nuevo, que es la electrónica de potencia, bueno, ya vieron con el profesor Melín cuál es el funcionamiento, la estructura interna, y bueno, de forma general se lo recordé ahora. Pero está el transistor también, ¿no? Los transistores de potencia, que también hay una gama grande de transistores de potencia, ¿no? ¿Como cuáles? Ahí no recuerdo haber visto transistor
de potencia. Los transistores de potencia. Se puede ir PNP, ¿Qué es un No, transistor? esa es la configuración. El IGBT. El IGBT y el MOSFET son los que más se utilizan en la actualidad. ¿Por qué? Ah, son Son transistores. rápidos Por la rapidez de conmutación. de comunicación. Está con el BJT fue el que ustedes más se usan en electrónica, vamos a llamarla de corrientes débiles, y en electrónica de potencia estaría con mucha más fuerza el MOSFET, el IGBT, aunque también existen otros, ¿no? Pero sobre todo el MOSFET y el IGBT son los que más se utilizan por la rapidez de conmutación. Esa es la ventaja fundamental que tienen con los tiristores, ¿no? ¿Por qué son más rápidos? Porque se regulan por la corriente de base. Y como pueden ver en el tiristor, es un poco más lento todo el proceso de disparo, e incluso en algunos casos el proceso de sacarlo de conducción también podría ser más lento. Sin embargo, el transistor se controla por la corriente de base, por lo que son mucho más rápidos para el switcheo, que es lo que necesito un convertidor, que los tiristores. Esa es la principal causa. Y en el caso de los rectificadores, que es lo que le estaba recordando, si yo uso no controlado, que sería formado por ¿quién? Por diodos, ¿no? Y controlado por tiristores, habría una diferencia también fundamental en la aplicación de los rectificadores, ¿no? Si los rectificadores estarían formados por diodos o se estarían formados por tiristores, ¿no? ¿Me pueden mencionar algunas aplicaciones de los rectificadores? Aplicación. Todo se aplica a un rectificador. Aunque después lo veamos más específico en la asignatura, que es en el accionamiento de las máquinas, ¿no? Pero de forma general, un rectificador, ¿cuánto se podría aplicar? No, convertir corriente en continuo. Exacto, Más fuerte. teniendo en cuenta eso, y que si es un controlado, esa corriente continua, yo lo puedo variar, porque si es no controlado, solo rectifico, ¿no? Si es a diodo, solo puedo pasar de alterna a directa, pero ese nivel de C se mantiene fijo, a no ser que cambie el secundario del transformador. No sé si lo llegaron a ver con Melín más detallado. Cuando es no controlado, que es a diodo, el voltaje de salida, ¿de qué iba a depender? Del voltaje secundario del transformador, ¿no? Es decir, que si yo quiero otro voltaje de salida, tendría que rayar el transformador, lo que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, el no controlado no lo puedo controlar, de ahí el nombre, ¿no? Solo rectifico y ese nivel de C se mantiene fijo. Sin embargo, si yo en lugar de diodos uso tiristores, yo regulándole el pulso de disparo a los tiristores puedo variar el voltaje de salida. Y eso hace que, por supuesto, la aplicación sea mayor. Porque yo, además de variar de alterna a directa, ese nivel de C lo puedo variar. Y eso hace que la aplicación aumente. Por ejemplo, ¿dónde sería? Vamos a ver en el caso del accionamiento de las máquinas. ¿Dónde sería posible o ventajoso tener alimentando una máquina con un voltaje que yo pueda variar cuando lo necesite? Tiene que ser una máquina directa, ¿no? Porque la salida que tengo es de continuo, ¿no? Un motor de corriente continua. ¿Para qué es el motor de continuo? La velocidad de la máquina de continuo, ¿recuerdan a qué era igual? Presión de armadura. ¿A qué era igual la velocidad de la máquina de corriente continua? ¿Quién ha redactado máquina? La corriente. QA menos IA por RA partido que al fin, ¿no es así? Que modificando, había tres formas de variar la velocidad, que era variando el voltaje de armadura, añadiendo resistencia en serie con la armadura, variando el flujo, ¿no? Si yo tengo en este caso una corriente alterna aquí, un rectificador, por supuesto, tiristores, tiene que ser controlado. Y aquí tengo la armadura de la máquina. Yo regulando la salida del rectificador, que recuerden que de forma general sería, bueno, U de 0 coseno de alfa. Donde U de 0, si es monofásico, sería 0.9, voltaje secundario del transformador, por el coseno del pulso, del ángulo de disparo del tiristor. Es decir, si yo quiero variar el voltaje de salida, ¿qué tendría que variar? El pulso de disparo, ¿no? Yo puedo entonces, variando el pulso de disparo, variar el voltaje de salida, que sería el voltaje de armadura de la máquina, ¿no? Y de esta forma poder variar la velocidad. Esa es una aplicación de rectificador accionando una máquina de corriente continua para variarle la velocidad. Y la ventaja de que sea controlado, ¿no? Porque si no es a diodo, yo solo puedo alimentar la máquina desde continuo si lo que tengo disponible es corriente alterna, ¿no? Pero no puedo variar la velocidad, no puedo incluso en el arranque, ¿no? La corriente de arranque, recuerden que era igual en la máquina de continuo. Si la velocidad es 0, la corriente de arranque sería igual al voltaje. Presión de armadura, tipo de resistencia. Exacto.
Si yo quiero disminuir esa corriente, podría también disminuir el voltaje de armadura, ¿no es así? También podría alimentar con el rectificador con un voltaje reducido en la partida y luego variar el pulso de disparo para que la máquina alimentarlo con otro voltaje y que la máquina gane en velocidad, ¿no? Eso es una aplicación de un rectificador controlado alimentando la máquina de continuo. Sin tener que vengan otras aplicaciones de un rectificador como puede ser el cargador de batería, ¿no es así? Un cargador de batería es un rectificador. Hay otras aplicaciones de rectificador en las fuentes renovables de energía, muchos generadores eólicos de velocidad variable que se utilizan mucho en la actualidad. Esa velocidad variable de la máquina la da los convertidores que forman parte de él, que generalmente son dos etapas convertidoras, un rectificador, el bus de continuo y el inversor. ¿Sí? UPS. La UPS más bien es un inversor. Sí, bueno. Pero tiene rectificaciones. sí, para cargar la batería de la UPS también sería. Tiene otra aplicación en el accionamiento de las máquinas que es como parte del variador de frecuencia. ¿Cómo es el variador de frecuencia por dentro? Un rectificador más un... Exacto, el variador de frecuencia es un rectificador, el bus de continuo y un inversor. El condensador es el bus de continuo de intermedio porque la salida del rectificador es continua y la entrada del inversor es continua, ¿no? Por eso está ese en el medio, pero el rectificador en ese caso es no controlado, ¿no? Porque ahí en el variador de frecuencia es el inversor el que varía la frecuencia del voltaje, con las técnicas de modulación que tienen que haberla visto también con el profesor Melín, ¿no? Profe, ese ángulo, el omega, el típico omega del... Sí, pues es posible que se lo haya dado con otra letra griega del profesor Melín, pero es el ángulo de disparo, es el momento, es el ángulo de disparo en el momento en el cual Pero los valores también. el tiristor comienza, ¿sí? El valor también se controla el ángulo de disparo para energizar el variador cuando son grandes potencias. El variador es un inversor. Claro. Un inversor, la parte del rectificador en el variador de frecuencia puede ser a Dios, porque ahí realmente la variación la va a hacer el inversor. Con las técnicas de modulación de ancho de pulso, que no sé si la vieron con el profesor Pérez, con esas técnicas de modulación de ancho de pulso se logra variar el voltaje y la frecuencia, que es la parte del variador. ¿Qué coloco? La fórmula de abajo que dice BD. Aquí, Abajo, el voltaje de salida del rectificador, si es controlado, por ejemplo, en un monofásico, sería U de 0 coseno de alfa, que sería 0.9, el voltaje del secundario del transformador del rectificador, con el coseno del ángulo. Y lo que le quiero que notaran, como yo, variando el ángulo de disparo, podía variar el voltaje de salida del rectificador, ¿no? Que si fuera Dios, sería solo 0.9 V2. Tendría que cambiar el secundario del transformador, rayarlo otra vez para poderlo variar, porque no tiene mucho sentido. Entonces eso hace que la aplicación sea mucho mayor cuando es controlado que cuando es no controlado. Bueno, eso es en el rectificador. ¿Hay algo más que quieran comentar, alguna duda? No sé qué más viene con el profesor Benítez con el rectificador. Bueno, de forma general, además de monofásico, de no controlado y controlado, se clasificaría en monofásicos y trifásicos, ¿no? ¿Qué configuraciones vienen en el monofásico? Media onda de componente monofásico. El de media onda y onda completa. Y el en el onda completa estaría el puente y el center tap. No sé si lo habrán visto, el center tap es más eléctrico que electrónica. ¿No vieron el dirección central? Tiene punto medio el transformador. ¿Vieron ese? Sí, también. Ya, los dos serían monofásicos de onda completa. En el caso del de media onda no se usa mucho, pero bueno, es básico entender cómo funciona primero el de media onda para luego ver cómo funciona el de onda completa. Y en el caso de los trifásicos, ¿cuáles trifásicos vienen? Onda completa. De media onda o nulo, que se llama también, y está el de onda completa, que está el puente, ¿no? Que es el puente. Pero en todos los casos, si es controlado, bueno, la configuración es la misma, es el mismo circuito, ya sea con diodo o con tiristor. Lo que, bueno, tiene la diferencia que puedo regular la entrada en conducción del tiristor. Si lo que tengo entonces es corriente continua en la entrada y corriente continua en la salida, ¿qué tipo de convertidor sería? Sería un chopper o un regulador de corriente continua. Este chopper también puede ser reductor o elevador. ¿Qué significa? Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Reductor o elevador.
También tienen mucha aplicación como fuente conmutada, sobre todo, los shoppers. No sé si han oído hablar de los reguladores BUS y BOP, son el nombre que más se comercializa, que son reguladores de corriente continua, ¿no? Es decir, tengo corriente continua en la entrada fija y voy a obtener en la salida una corriente continua que yo pueda variar, ya sea para mayor o para menor, pero la puedo regular, ¿no? ¿Qué aplicación tendría entonces un shopper de corriente continua en el accionamiento de máquinas? Bueno, ahí lo que se ocupa el shopper se ocupa para disminuir la tensión en el buje continuo. Pero igual, si yo tengo la misma máquina de directa, Para Y el el- algo estaría, ¿no? ¿sería para la misma función que el rectificador? Claro, Si lo que tengo disponible para alimentar la máquina de continua es corriente alterna, utilizaría un rectificador. Claro, Pero si lo que tengo disponible es corriente continua, utilizaría un chopper. claro. Pero los dos me van a dar la función de variar el voltaje de armadura para variar la velocidad. O variar el voltaje de armadura para disminuir la corriente de partida y luego variarlo para que la corriente de operación sea la nominal o a plena carga. ¿Sí? Haría la misma Para función reducir la corriente de arranque. para reducir la corriente de arranque disminuyendo el voltaje. Porque recuerden que podía ser o disminuyendo el voltaje o aumentando la resistencia, colocando resistencia en serie. Y sería entonces la misma aplicación del rectificador para accionar las máquinas de continuo, ¿no? Aunque el shopper también tiene otras más aplicaciones, ¿no? Como les mencionaba, están las fuentes conmutadas, un regulador de carga de una batería, ¿no? Si lo que tengo disponible es continuo también. Si yo tengo un panel que es continuo y quiero cargar una batería, Cargador de batería. como un regulador también podría ser, con un chopper de continuo. Las fuentes conmutadas, básicamente el mismo esquema de los choppers. ¿Sí? Vamos a ver también esas configuraciones más adelante, pero todos los convertidores de una forma u otra tienen aplicación en el accionamiento de la máquina, ya sea de continuo o de alterno. De hecho, ellos tradicionalmente la aplicación básica de todos los convertidores era en el accionamiento de las máquinas, pero hoy ya tiene también mucha aplicación y con mucha fuerza en los sistemas eléctricos de potencia, ¿no? ¿Dónde se aplicarían en los sistemas de potencia todos estos convertidores? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la pregunta? Todos los convertidores se aplican en el accionamiento de las máquinas, ya sea accionar una máquina de continuo o accionar una máquina de corriente alterna. Transmisión. De forma tradicional, esa fue su aplicación siempre, pero ya se usa mucho también ya en la actualidad en los sistemas eléctricos de potencia, ¿no? ¿Qué aplicación podrían tener los convertidores en el sistema eléctrico de potencia? Para distribución. Pero Operación. ¿en qué específicamente? Montar la paneles solares, ¿Cómo? montar paneles solares a la red. Primero, la fuente de renovables de energía, básico en todas, son los convertidores. Ya sea en el caso del sistema fotovoltaico, que es el que menciono, que básicamente el corazón del sistema fotovoltaico es el inversor, ¿no? Que es el que convierte la corriente continua proveniente del panel en corriente alterna, ya sea para inyectar a la red o para alimentar una carga aislada, ¿no? Pero es el inversor el que hace ese proceso de transformación. En los sistemas eólicos, como les comentaba, prácticamente los que más se usan en la actualidad, que son los de velocidad variable, esa velocidad variable de la máquina lo da el control de la corriente de rotor, que ¿quién es el que lo controla? Los convertidores. También hay muchos dispositivos actuales para la calidad de la energía, que son los FACS. No sé si lo han mencionado en algún sistema en algún momento. FACS. ¿Cómo se llama? Flexible AC, así, son las siglas. Flexible AC Converter, Transmission System, algo así. Aquí, ahí están los SBC, esos son los SBC, los DVR, los STANCOM, que son convertidores que se usan en los sistemas eléctricos para compensar reactivos, para compensar caídas de tensión, en fin. Se aplican con mucha fuerza en los sistemas eléctricos de potencia y se aplicarán con mucha más fuerza en un futuro no muy lejano cuando se acaben los combustibles fósiles. Porque hoy, ¿cómo se mantiene el voltaje y la frecuencia en los sistemas? Básicamente con las grandes plantas térmicas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando no haya combustible fósil? A no ser que se descubra el nuevo yacimiento, lo cual es poco probable, va a tener que ser las fuentes de energía renovable las que participen en mantener el voltaje y frecuencia. ¿Cómo lo van a hacer? Con los convertidores. Con un control preciso de los convertidores van a ser los encargados de poder regular todos los servicios complementarios del sistema. Por eso yo les digo, más allá de la aplicación tradicional que siempre ha sido en el control de los motores, tienen mucha aplicación también en los sistemas eléctricos de potencia y la tendrán en un futuro no muy lejano
Eso hace que también se tengan que desarrollar los semiconductores, ¿no? Porque hoy por hoy la ventaja fundamental del tiristor con respecto al transitor, ¿cuál era? ¿O cuál es todavía? El tiristor. La ventaja del tiristor con respecto al transitor, ¿Yo me lo disparo? No, que lo puedo regular. bueno, el transitor también. La ventaja del transitor es que se puede regular más rápido, se conmuta más rápido, Switchea. porque se regulan por la corriente de base. Esa es la ventaja del transitor, que es la que hace que casi todos los convertidores actuales sean con transistores de potencia. Pero la ventaja que tiene el tiristor es que está disponible a niveles de voltaje y corriente donde todavía el transitor no llega. Pero a medida que se esté desarrollando también la aplicación de los convertidores en los sistemas eléctricos, yo pienso que se tienen que desarrollar también los semiconductores. Entonces, en un futuro no muy lejano van a estar disponibles transistores de potencia a niveles de voltaje y corriente donde todavía hoy no llegan. El que llega es el tiristor. Ya hay variadores de media tensión. No, ya les digo, y se están aplicando mucho también en los sistemas eléctricos de potencia. Tienen que desarrollarse mucho más. Por eso les digo que la aplicación siempre se limitaba tradicionalmente de los convertidores al accionamiento de la máquina, pero hoy por hoy tiene mucha fuerza en los sistemas eléctricos de potencia, por eso es básico que más o menos entiendan cómo es que funcionan todos los convertidores y cómo se podría regular también, ¿no? Todo lo que ustedes vieron también en la asignatura. La fuente, por ejemplo, de los computadores, o sea, hace, no sé, 30 años atrás, las fuentes eran todas con transformadores. Y hoy Exacto. día ya no existen. De hecho- todas son electrónicas. Exacto, de hecho, fíjense, cuando hablamos de convertidores de corriente alterna, eso mismo que es un transformador, ¿no es así? Exacto. En un convertidor de corriente alterna sería un regulador de corriente alterna, ¿no es así? Y eso mismo que es un transformador, como les decía, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre utilizar un transformador o un convertidor? La regulación. En el caso del regulador de corriente alterna, Claro. controlando el pulso de disparo semiconductor, yo Claro. puedo variar en un rango mayor la tensión de salida, ¿no? Claro. Porque si es un transformador, a no ser que tenga un tag central, solo va a tener un nivel de tensión que puede ser mayor o menor, pero no lo puedo variar. Tendría que rodear de nuevo el transformador si quiero otro nivel de tensión. Tienes que preocuparte de que la energía fuera 220 o 110 porque se te puede quemar. Exacto, ahí Ahora no tengo otra esto forma. Tiene amplio rango de... Aquí, como todos los convertidores, recuerden que es controlando el pulso de disparo que yo regulo la salida. Aquí yo regulando el pulso de disparo puedo obtener una salida, una tensión mucho mayor de regulación que un transformador. Tiene otra ventaja que ¿cuál es? Bueno, no lleva mantenimiento, porque todos los convertidores que tienen el esquema, es decir, los semiconductores y el control para esos semiconductores, no lleva mantenimiento ninguno. Cuando se daña alguno, cambiarlo, no, pero no lleva mantenimiento, no tiene arco eléctrico, no tiene ruido, esas son ventajas, pero tiene una desventaja. ¿Cuál sería la desventaja? Generar armonía. Por ejemplo, Esa es una, una. esa es una importante, que Genera toda esta mayor conmutación genera Tiene pérdida armónicos. por calor. Sí, el transformador también tiene pérdida por efecto de uso. Sí, también. Pero no están disponibles a niveles de voltaje corriente como están los transformadores. Claro. Los transformadores llegan a niveles de tensión que todavía los convertidores no llegan. Esa es una ventaja del transformador. Sí, pues estamos pasando en un transformador, por ejemplo, de distribución. Exacto. Ahí vamos a tener un tremendo transistor. Exacto. Además, pueden ser más robustos en un determinado momento que de un convertidor. Pero esa ventaja de poder variar la tensión de salida en un diapasón mayor es una ventaja con respecto a un transformador que tendría que enrollar de nuevo el transformador si quiere otro nivel de tensión. Y eso hace que la aplicación también del convertidor, cuando hablamos del accionamiento de las máquinas, ¿dónde se podría utilizar entonces un regulador de corriente alterna? Primero, ya sabemos si la salida es alterna, no puede ser la máquina de continuo, ¿no? Tendría que ser una máquina de alterna. Piensa entonces se utilizaría un regulador. ¿En distribución? No, pero vamos a hablar de las máquinas. En la asignatura lo que vamos a ver todas las aplicaciones, pero en el accionamiento de las máquinas, ya sea de alterna o continua. Regular ¿Cómo? regular la partida, podría ser, ¿no? Un partidor suave. Un partidor suave de las máquinas de inducción es un regulador de corriente alterna. Que también vamos a ver en la asignatura con más detalle cómo es que funciona, cómo es que regula, pero un partidor suave es un regulador de corriente alterna, que es la aplicación fundamental en el accionamiento de las máquinas del regulador. Pero Ese sería. ese trabajo, claro, era alterna, porque entra alterna y sale alterna, pero con el disparo de los distores, digamos. Puedo regular. Se reduce. Claro, con los disparos de los directores yo puedo regular la salida y así alimentar una máquina de alterna. Claro. Por eso les digo que todos, de una forma u otra, se utilizan en el accionamiento de las máquinas, ya sea de continuo
o de alterna en dependencia de la salida que es del convertidor. Si la salida del convertidor es continua, pues en el accionamiento de una máquina de corriente directa. Si la salida del convertidor lo que es alterna, pues sería en el accionamiento de una máquina de corriente alterna. Pero de forma general todos se aplican en el accionamiento de las máquinas. Y para el accionamiento de los motores eléctricos, de los vehículos eléctricos, También pero de corriente continua a continua. depende, hay muchos tipos de vehículos eléctricos ya. Esos son conectores. Hay muchos tipos de vehículos eléctricos con muchos tipos de máquinas también. Hay algunos que tienen diferentes tipos de máquinas y ese campo sigue todavía en desarrollo. Sobre todo la parte de los vehículos eléctricos, la carga. La parte del convertidor, sí, es un cargador de baterías, ¿no? Que la carga tiene que ser rápida. Yo pienso que es el desafío fundamental de los vehículos eléctricos, porque con benzina uno va y en 5 minutos ya, y con un cargador, con un vehículo eléctrico, debe ser también lo más rápido posible. Ese sería el desafío. Pero también es una aplicación de los convertidores en los vehículos eléctricos. Ya les digo, que tiene mucha más aplicación actual que la tradicional, que siempre fue en el accionamiento de las máquinas y ha ganado mucha fuerza en otras aplicaciones de los sistemas. Nos falta entonces de corriente continua, corriente alterna. ¿Qué tipo de convertidor sería ese entonces? El inversor, ¿no? Que ya mencionamos algunas aplicaciones del inversor, ¿no? En el accionamiento de las máquinas como parte fundamental de variador de frecuencia, ¿no? Es el inversor el que construye, es decir, el que varía el voltaje y la frecuencia de salida del variador para alimentar la máquina de inducción, ¿no? Recuerden que uno de los aspectos fundamentales o una de las formas que más se usan para variar la velocidad de las máquinas de inducción es variar la frecuencia, ¿no? Y en ese caso, el variador de frecuencia es uno de los que más se utilizan, aunque no quiere decir que existan otros métodos menos costosos que el variador de frecuencia que se pueden utilizar para regular la velocidad según el accionamiento donde está ubicada la máquina. Porque siempre para seleccionar cuál sería el método más idóneo, ya sea para la partida, ya sea para la regulación de velocidad, es importante ver la función que juega esa máquina en el accionamiento. Por ejemplo, si la máquina solo exige una variación de velocidad pequeña, es decir, con una carga tiene una velocidad y luego sigue otra, no vale la pena que se use un variador de frecuencia para eso. Hay otros métodos de partida que se podrían emplear menos costosos. ¿Y el alternador, profe? Lo mismo como ¿Es un rectificador? alternador depende, ¿para qué aplicación? Porque alternador a veces se le llama también a la misma máquina. A la máquina de continuo también se le llama a veces dinamo. En fin, siempre tiene que ver la aplicación. Si viene una transportadora que va a estar constantemente, se para, vuelve otra vez, se para, vuelve otra vez. Ahí te voy a emplear un método de partida que fuera lo más eficiente energéticamente. Ahí está el variador de frecuencia. Pero si voy a utilizar una bomba que solo 1 o 2 veces en el proceso productivo que tenga que funcionar, no vale la pena que yo invierta en un partidor suave, un convertidor, cuando se pueden utilizar otros métodos de partida que pueden ser, por ejemplo, una partida estrella delta, o añadir resistencia en serie con retorno en la máquina de rotor combinado. En fin, siempre tienes que valorar primero la función que cumple el motor dentro de ese accionamiento para luego seleccionar cuál sería el método de partida y cuál sería el método de variación de velocidad más recomendable, ¿no? Para no decirlo de alguna manera, para no tirarle a una hormiga con un cañón. A veces no hace falta, ¿no? Y siempre tienes que valorar todas las opciones antes de decidir. Pero bueno, ya saben de forma general la aplicación de todos los convertidores en el accionamiento de las máquinas. Recuerden que todos los convertidores básicamente tienen 2 bloques, ¿no? El bloque de fuerza, donde están los semiconductores, y el bloque de control, que es el que regula los pulsos de disparo de esos semiconductores, según el convertidor. Y otra parte importante del accionamiento es el motor, ¿no? Como pueden ver ahí, el motor, ya sea alterna o directa, también, por supuesto, es una parte muy importante del accionamiento, que depende también de la aplicación, ¿no? Recuerden de la clasificación general de las máquinas eléctricas, ¿cuáles eran? ¿Cómo se clasificaban de forma general las máquinas? Como el sincrónico es sincrónico. Ajá. Un motor sincrónico es sincrónico. Corriente continua, corriente. Ajá, estaban las máquinas estáticas, que solo estaba el transformador, Ah, sí. y las máquinas rotatorias. ¿Y quiénes estaban en la rotatoria? El motor sincrónico es sincrónico. La máquina de corriente continua y la máquina de corriente alterna. Y entre la máquina alterna estaba la máquina asincrónica y la máquina sincrónica, ¿no? Y según la aplicación es más recomendable uno que otro, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de las máquinas de continua, ¿dónde se aplicaban fundamentalmente? ¿Cómo? En la robótica es una aplicación básica de las máquinas de continua. ¿Dónde más? ¿Te acuerdas del transportador? ¿Cómo? Cuando se requiere alto torque. Cuando se requiere también una precisión en la regulación, Sí. ya sea la velocidad o la posición, como pueden ser algunas máquinas de herramientas, quizás algunos electrodomésticos, pero la robótica se emplea con mucha fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es que se usa solo en estas aplicaciones puntuales y no está muy difundido a nivel industrial las máquinas de continua? ¿El costo? Porque nosotros vamos. Principalmente el costo de mantenimiento, ¿no? Recuerda que toda esta parte del conmutador, las escobillas, las dercas, las máquinas de continua, hace que sea muy encarecido el accionamiento, ¿no? Incluso para una misma potencia, una máquina de corriente continua es constructivamente mucho mayor que una máquina de corriente alterna. Por eso las máquinas de continua básicamente se emplean en aplicaciones donde se requiere realmente una precisión en la regulación, porque sí tienen esa ventaja, ¿no? Tienen muy buena precisión en la regulación, por eso se emplean sobre todo en la robótica, algunas máquinas de herramientas, pero a nivel industrial muy difícil ver una máquina de continua. La grúa. Algunas aplicaciones muy puntuales, pero básicamente no se ven a nivel industrial así muy difundidas como la de inducción. Básicamente en todas las empresas, para no ser absoluta, hay una máquina de inducción. ¿No así? Sí, las alternas, recuerden que se clasificaban en máquinas asincrónicas y máquinas sincrónicas, ¿no? ¿Cuáles eran las asincrónicas o por qué se llamaban asincrónicas? ¿Quién no estaba en sincronismo? El rotor. El rotor no estaba a la misma velocidad que el campo, ¿no? Ese campo, ¿quién definía el campo? ¿De qué dependía el campo? ¿De la corriente? La frecuencia. De la frecuencia y qué más, y del número de polos, recuerdan, ¿no? Polos. NS era 120F partido P. Es decir, por el principio de funcionamiento de la máquina de inducción, solo se energiza el estator. Y por inducción, cuando se energiza el estator, producto a esa corriente alterna trifásica, aparece un campo rotatorio que gira a una velocidad constante, que recuerden que depende de quién, de la frecuencia y de los polos de la máquina, ¿no? Dentro de ese campo magnético rotatorio tengo quién, el devanado del rotor, ¿no? Porque recuerden que la máquina de inducción tiene devanado en el estator y devanado en el rotor, ¿no? Al tener entonces bobinas dentro de ese campo rotatorio, por ley de Faraday, se induce fe en esos devanados, ¿no? Por tanto va a circular corriente. Y luego un conductor con corriente dentro de un campo magnético, sobre él se ejerce una fuerza que es el que hace mover el rotor y la máquina parte sola. Que eso es una ventaja importante de la máquina de inducción. Tiene momento de partida, si la máquina de inducción parte sola, y se le llama de inducción por la propia principio de funcionamiento, ¿no? Que por inducción se energiza el rotor. Es decir, yo no tengo que alimentar físicamente el devanado del rotor, lo que sí pasaba en las máquinas de continua, ¿no? Recuerden que las máquinas de continua había que alimentar tanto la armadura como el campo, ya sea con la misma fuente o con fuentes independientes, pero tenía que alimentarlo externamente. Sin embargo, en las máquinas de inducción solo tengo que energizar el estator, y por inducción se energiza el rotor. Por eso es que las asincrónicas se le llaman máquinas de inducción. Bueno, y asincrónica por la diferencia entre la velocidad del campo y la velocidad del rotor. Así que el rotor gira muy cerca de la velocidad del campo, pero no a la misma velocidad. Sí, otra ventaja importante de las máquinas de inducción es el mantenimiento económico, ¿no? Sí, son máquinas bastante económicas en cuanto al mantenimiento, incluso la puesta en marcha. Además tiene buenos indicadores de regulación, son máquinas robustas, son máquinas realmente fuertes, y unidas a que son con mantenimiento económico, hace que se difundan a nivel industrial mucho, funcionando como motor fundamentalmente, ¿no? Porque recuerden que las máquinas todas, de forma general, son reversibles, ¿no? ¿Qué significaba que fueran reversibles? Puede ser generador o motor. Que podían trabajar tanto como motor o como generador, ¿no? Si la potencia de entrada es eléctrica, la salida es mecánica, trabajaría como motor. Si la potencia de entrada es mecánica y la salida es eléctrica, trabajaría como generador. Es decir, todas podrían trabajar tanto como motor o como generador. Pero de forma general, las de inducción se ven más como motor, aunque no quiere decir que no puedan trabajar como generador. Incluso todas estas máquinas eólicas actuales que les comentaba hace un rato, son generadores de inducción. Es decir, a nivel industrial no se ve mucho como generador, pero en los sistemas eléctricos de potencia sí se ven ya
como generadores muchos sistemas eólicos actuales, como el de FIT, en fin. Hay muchos generadores eólicos que son máquinas de inducción. También las máquinas sincrónicas no se usan tanto como motor a nivel industrial por una desventaja fundamental, que ¿cuál es? Las sincrónicas tienen una desventaja fundamental. En la partida, una necesita corriente de partida y el otro no. Exacto. Sí, no es que necesite, es que no parte solo. La máquina sincrónica no parte sola. Hay que de alguna manera hacer que el rotor se mueva. Pues, en el caso de la sincrónica, el rotor gira a la misma velocidad que el campo, ¿no? Pero eso hace que la máquina no pueda partir sola. Es decir, no sé si recuerdan cuando vieron una máquina sincrónica, tengo el rotor que también tiene un devanado, ¿no? Es decir, voy a tener, y además que es de continuo, voy a tener el rotor con un norte y un sur también, y el campo magnético girando alrededor de ese campo magnético del rotor fijo, ¿no? Instantáneamente, como este campo gira rápido, recuerden que la velocidad del campo sincrónico generalmente era ¿cuánto? 1800, 3000, depende de la cantidad de polos, pero era rápido. Voy a tener un campo girando rápido y una máquina y dos polos aquí fijos. Instantáneamente voy a tener un norte y un norte, pero instantáneamente un sur y un norte, es decir, van a existir fuerzas de atracción y instantáneamente de repulsión. Va a hacer que el rotor vibre, pero no se puede enganchar porque el campo va muy rápido, entonces no puede partir, que es una desventaja fundamental de la máquina sincrónica funcionando como motor, ¿no? Que recuerden que había que aplicar entonces técnicas externas para moverlo, que recuerden cuáles eran. Para mover el rotor de la máquina sincrónica para que partiera. Puede empezar como asincrónica, después sincrónica con el... Esa es la más económica. Esa es la más económica. Colocarle por fuera al rotor de la máquina sincrónica un rotor de jaula de la máquina de inducción. En ese rotor sí se van a inducir FEN y sí va a hacer entonces que la máquina parta. Incluso tiene una ventaja adicional que logra mantener la estabilidad de la velocidad de la máquina. Cuando la máquina por algún motivo externo va más lento que la velocidad del campo, se van a inducir fuerzas de aceleración en ese rotor que hace que la máquina aumente todavía hasta que se estabilice. Si por el contrario hay fuerzas que lo que hacen es hacer que el rotor vaya más rápido que la velocidad sincrónica, se van a inducir fuerzas de frenado que hacen que la velocidad disminuya, así. Y cuando giran a la misma velocidad, ahí no se induce FEN y no te afecta el funcionamiento. Esa es la más económica, pero tiene que ser el fabricante, ¿no? Porque de qué otra manera yo le voy a poner por fuera a un rotor de una máquina sincrónica un rotor de jaula. Tiene que ser el fabricante, ¿no? Si lo quiero utilizar sin modificarle nada constructivamente, ¿cuáles son las técnicas que se usan? ¿Recuerdan? ¿Tiene una fuente de continuo? ¿Cómo? ¿Tiene una fuente de continuo? Sí, la fuente de continuo es para alimentar el campo. La máquina sincrónica lleva alimentación de continuo. Pero para lograr la partida, en el caso que trabaje como motor, Había que desfasarla de alguna forma y para desfasarla podría ser, bueno, ya les expliqué por qué es que no parte, ¿no? Porque el rotor tiene que vencer la inercia mecánica y el campo va muy rápido, no da tiempo que se enganche. Esa es una forma, puedo moverlo mecánicamente en el rotor, ¿no? Con un motor auxiliar. Pero esto tiene una desventaja que además que es más costoso. El rotor tiene que partir sin carga acoplada, porque lo que tiene acoplado es la máquina auxiliar. Y por supuesto es más costoso. ¿Y qué otra forma habría que hacer? Hacer que ese campo fuera más lento, ¿no? Que es la otra opción. ¿Y cómo puedo hacer que ese campo vaya más lento? Si depende de la frecuencia, con un variador de frecuencia. Podría utilizar un variador de frecuencia solamente para la partida de la máquina sincrónica como motor. Profesor, se me confunde, el motor sincrónico tiene rotor bobinado, ¿cierto? No, el rotor bobinado es el asincrónico, es el de inducción. Ah, estamos hablando del... El de sincrónica tiene polos lisos, ¿cómo es la otra? Polos lisos y otro que es así, se me olvidó el nombre. Saliente, ¿no? Polo saliente, exacto. Ah, ya. Que tiene esa forma así, ¿eh? Y polos lisos. Y el de la máquina de inducción sería jaula de ardilla y rotor bobinado. Partidas triángulo. Sí, esa es la de inducción. Pero bueno, en el caso de la sincrónica, podría ser con el variador de frecuencia para que el campo vaya más lento o moverlo mecánicamente. O la opción más económica sería esa, la jaula por fuera del rotor, ¿no? Pero ya les digo, eso tiene que ser fabricante, no hay forma de poderle colocar. Por eso se usa a nivel industrial solo más difundida la de inducción como motor.
Y en los sistemas eléctricos la más difundida sería el generador sincrónico, con las grandes plantas, porque tiene una ventaja adicional que cuál es, si tiene una desventaja cuando funciona como motor es que no tiene partida, pero tiene una ventaja que puede generar, regular reactivo. Es decir, que controlando la excitación, la máquina sincrónica puede entregar o absorber reactivos, lo cual es ventajoso en los sistemas eléctricos de potencia. Por eso, de forma general, la máquina sincrónica como generador y la máquina de inducción como motor. Repito, aunque no quiere decir que ellas no puedan trabajar indistintamente tanto como motor o como generador, que incluso muchas máquinas eólicas actuales son máquinas de inducción. Pero de forma general, esa es la... Y por eso los almacenamientos a nivel industrial van a existir muchas más máquinas de inducción y junto con ellas todo el accionamiento automatizado, es decir, los variadores de frecuencia, los partidores suaves, es decir, todo el accionamiento está automatizado junto con las máquinas de inducción bien más difundidas. Ya los tengo dormidos y con ganas de irse, se les ve. Hay unos motores que se ocupan, que se llaman paso a paso. Esos son de alterna continua. ¿Cómo se clasifican? Eso pues, sí, eso es una polémica también, cómo se Sí. clasifica de alterna continua. Porque Eso es como se los ocupa- universales, como los motores universales de la batidora. Son universales porque se le puso el nombre universal para salir del dilema. Pasa lo mismo con el paso a paso, pero también tiene aplicaciones específicas, ¿no? Bueno, se puede ocupar en robótica y en posicionamiento. Exacto. Aprovechando las ventajas de la de continua que de la buena regulación. Pero ahí necesita también, bueno, continua, pero con una cierta inversión para que haga el movimiento. Con regulación. El problema es que todas estas máquinas necesitan una regulación que en muchos casos se la dan los convertidores. Y a los convertidores se le aplican todas las técnicas que ustedes vieron en las asignaturas estas de automática. Todos estos tipos de control, ya sea control PI, control PID, todo eso se le aplica a los convertidores para poder regular, en este caso, parámetros de la máquina, ¿no? Es decir, los PI, todos los controladores se pueden aplicar en un sinnúmero de aplicaciones, pero para el caso del accionamiento de las máquinas se aplica para regular los convertidores y con los convertidores entonces controlar velocidad, la partida, en fin, tiene mucha aplicación, todo lo que ustedes han visto en asignaturas previas, ¿no? Para no dormirlos tanto voy a dejarlo hasta aquí. Si quieren haber alguna duda, algún comentario. Profe, ¿qué iba primero? ¿La tarea o el certamen? La tarea. La tarea. Bueno, como ustedes quieran también. La tarea. O como ustedes quieran, a mí me da igual. Pero si primero es la... ¿La tarea? Si primero la tarea, tiene más tiempo para convencerme en el certamen. Sí, eso sí. Nosotros nos vamos a centrar un poco en esa parte La definición de motor, En las dos cosas, es el convertidor aplicado en el accionamiento de la máquina. Es ver cómo aplicar, es decir, vamos a recordar aspectos de regulación de las máquinas. Esto mismo, cómo regular la velocidad en las máquinas de inducción, en las máquinas de continuo, y después vamos a utilizar los convertidores para accionar. Y me dijeron que vieron con Pedro también todas estas técnicas de evolución de ancho de curso, ¿no? Sí, eso Parte de inversión. mejor. Ya. Bueno, nos vemos entonces el lunes, ¿no? Porque creo que tienen el sábado Laboratorio. laboratorio.